Comando. Aquí, muy bien. Vale. Bueno, pues estoy aquí. Es que llevo tanto rato esperando que ya pensaba cuándo vendrá el momento. Bueno, me centro. Voy a explicar quién soy. Voy a hacer unas cuantas reflexiones. Y entonces, antes de... a ver, voy a intentar entrar en el proyecto. Cada vez que voy a una ponencia, cada vez que voy como público a una ponencia, tengo la sensación de que tengo, como público, entender qué me están explicando. Entonces, cada vez que me invitan a explicar algo, pienso, tengo que hacerme entender. Y es esto lo que voy a hacer ahora. Por ejemplo, voy a presentarme. Porque aunque lo han hecho ellos, yo también tengo que explicarme de alguna manera, ¿no? Tengo que decir quién soy. Y me he dado cuenta que llevo mucho tiempo haciendo tantas cosas y tan diferentes que me es más fácil hablar de que soy un diseñador multidisciplinar. Esta palabra, este adjetivo me permite navegar por muchos formatos y también hablo de que hago proyectos comerciales, como todos, pero me gusta remarcar que hago muchos proyectos que no son nada de comerciales. Entonces, para presentarme siempre hablo de mi pasado. Estoy orgulloso de lo que he estudiado y este es mi carnet de cuando iba a Bellas Artes en Barcelona. Este, de hecho, no es exactamente el carnet de la universidad, pero esta es la cara que tenía yo cuando tenía la edad de algunos alumnos que he visto hoy esta mañana. Esta es la cara que tenía, que no se ve mucho, cuando era profesor, pero también estudié Elisava. Y también hice de profesor ahí. ¿Y por qué explico esto? Porque cuando Julián y Guillermo me dijeron de que explicase algo sobre mi manera de trabajar el espacio, me di cuenta que no vino por casualidad y que un poco pensando todo lo que estaba haciendo, vino quizá también por mis estudios. Yo estudiaba Bellas Artes y quería ser diseñador gráfico, pero me di cuenta de que no me gustaba como enseñaban la carrera y me fui a Elisava, pero continué en Bellas Artes. Y ahí pensé, hombre, no tiene sentido estar estudiando lo mismo 2 veces. Y cuando me permitieron hacer pues, intercambio e irme, esta es mi cara cuando estaba en la Rietveld, viviendo en Holanda, intenté mezclar las dos cosas. Dije, hombre, si me gusta el diseño gráfico, sobre todo me gusta la tipografía, y he descubierto algo en Bellas Artes que fue la escultura, algo que yo no quería ser escultor, pero me di cuenta que el espacio tratado como lo trata un escultor, es algo que me intrigó. Entonces, cuando me fui a Ámsterdam, lo mezclé todo. Y entonces, el otro día, mirando esos proyectos, me encontré con cosas como estas. Empecé a hacer maquetas de cómo podría explicar proyectos escritos, visuales, en espacio. Y me dediqué mucho tiempo a hacer maquetitas. Estas son mis maquetas de cuando tenía pues eso, 22, 23 años. Encontré algunas y cada una pues, era una representación de un espacio en donde un texto se estaba repartiendo trozos y yo, como lector, visitante, iba navegando por ese espacio. Entonces pensé, bueno, quizá es cierto, esto que estoy haciendo, esto de mezclar espacio, diseño gráfico, tipografía, mensajes, contenido, en formato exhibición, pues quizá justifica que esté yo aquí. Pero entonces, ¿qué puedo yo explicaros a vosotros? Entonces, he decidido darle un nombre, texto y espacio público. Esto es lo que voy a hablar. ¿Por qué? Porque una de las cosas que me he dado cuenta es que de lo que me pasa o de lo que estoy tratando relacionado con el espacio, a veces lo percibo, lo vivo en la calle. Es cierto que yo no estoy caminando todo el día en la calle, soy ciclista, me gusta pues, pedalear, y estoy todo el día fijándome en todo. Me he dado cuenta que soy lector de todo lo que se encuentra delante mío. He decidido hoy presentaros 7 reflexiones que he de alguna manera aprendido, quizá tratando o haciendo proyectos en la calle o observando la calle y después llevándolos al espacio pues quizá más de la exhibición, del museo o de proyectos más propios de instituciones. A modo de primera reflexión, las he nombrado situaciones, me ha parecido más propio del espacio. A modo de introducción, me gustaría decir esto, ¿no? Que cuando deambulamos
por la calle, nos convertimos en lectores involuntarios de todo lo que se antepone ante nuestros ojos. Y este punto de que hay algo que pasa en la calle me hace reflexionar sobre algunas cosas que me han pasado a mí y lo que yo leo o he leído muchas veces cuando he ido a otros países. Una de las cosas que me toca hacer, porque mi mujer es de Hungría y lo hago muy contento, es vivir parte del año en Budapest, que es de hecho la capital de Hungría, y descubrí, viviendo la política de ese país, que realmente no sé si estáis al caso, es realmente, bueno, lo que está pasando aquí es toda una historia, pero lo que está pasando allí es mucho más complejo, a mí me parece mucho más complejo. Pero no voy a hablar de la política húngara en todo el rato, pero por ejemplo, este detalle. Ellos, el gobierno, piensa que lo que está en la calle escrito, la gente lo lee y puede cambiar la política de un país. Y por ejemplo, cuando uno de los políticos que formaban parte del partido del gobierno salió del gobierno, se pelearon y esa persona era la que tenía en propiedad las columnas de publicidad del país, el gobierno lo que hizo fue retirar las columnas de publicidad del país. Y aquí tenéis una imagen de cuando las empezó a sacar. Es decir, en esa sociedad piensan que lo que se puede poner en la calle puede cambiar la mentalidad de la gente. Y además me pasó otras cosas, por ejemplo, ahora estoy hablando de 2015, cuando hubo el primer gran impacto de refugiados que vinieron a Europa, y esto es una foto que saqué yo mismo en uno de los parques o una de las plazas de Budapest, vi cómo en ese periodo, por ejemplo, el gobierno empezó a poner estos carteles por la calle. Entiendo que no sabéis húngaro, lo que está diciendo es que si vienes a Hungría, no puedes sacar el trabajo, no puedes coger o sacar el trabajo de los húngaros. Y esto era muy raro porque está en húngaro y lo está diciendo a esa gente que no lo entiende. Pero pensad una cosa, yo esto lo vi cuando venía en avión, o sea, acabé de aterrizar, salí del aeropuerto y yo sé húngaro. Entonces yo pensé, esto me lo está diciendo a mí. Y yo no me considero refugiado. Entonces empecé a darle muchas vueltas sobre cosas, ¿no? ¿Cómo un gobierno puede decir cosas que en realidad no es lo que quiere explicar? Hay algo muy interesante que la gente lo empezó parte de la población húngara lo empezó a cambiar. Y aquí, por ejemplo, pone, es la misma frase, pero si tachas estos trozos del texto, en húngaro pone que no te puedes comer el hígado húngaro, de los húngaros. Y dije, ostras, aquí esta gente es muy interesante. Y abajo pone, no. O pone, por ejemplo, si vienes a Hungría, en el original ponía, tienes que respetar las leyes húngaros. Y él dijo, si vienes a Hungría tienes que respetar los insectos. Bueno, esto es el partido de las dos colas, Aquest Part Kucha, es el partido que ha provocado que la gente en la calle salga a cambiar los textos que pone el gobierno. Entonces pensé, hey, aquí hay algo. Es interesante ver que la gente se moja para cambiar al menos el mensaje que hay en la calle. Me interesó. Y además después empezaron a hacer mensajes propios. Si vienes a Hungría, ¿no nos podrías traer un buen presidente? Ven a Hungría, we have jobs in London. Muchos jóvenes húngaros, no solo los españoles, están viviendo en Londres. Si eres el presidente de Hungría, tendrías que respetar las leyes. Bueno, esto me pasó no sé, hace 4 o 5 años y me di cuenta de que sí, que soy lector de carteles, que veo lo que está escrito en la calle, que me afecta de alguna manera y que esto lo intenté pasar en mi vida, digamos, profesional. Y empecé a ver cómo podría pasar. ¿Qué pasa cuando lo leo en la calle? Pues eso, que paseo, puesto este título, pasear como metáfora. Una de las cosas que he aprendido cuando hago diseño en espacios es que tenemos que entender que nuestro usuario, lo que a mucha gente llama usuario, no son usuarios, o son visitantes o son paseantes. Son visitantes de una exposición o son paseantes porque sencillamente pasean en ese momento y encuentran algo que quizá hemos hecho nosotros.
Y aquí siempre llego a la conclusión de que hay gente que lo está haciendo muy bien, ¿vale? Me encanta el arte urbano, esto es lo fui a fotografiar en Barcelona, y vi que hay gente que está haciendo esto, ¿no? Que está provocando que cuando como paseantes caminamos por la calle podamos descifrar, intuir, encontrar mensajes que de alguna manera u otra nos pueden interesar. Y pensé, y llego pensando de mucho tiempo, qué pena que nosotros, los diseñadores gráficos, hemos abandonado la calle. Quizá tampoco estamos tan presentes, nos piden que hagamos señalética, es cierto, estamos haciendo publicidad para ciertas empresas, pero es cierto que ese tipo de mensaje que quizá nosotros podríamos hacer y que hacemos también para muchos clientes o para muchos proyectos en el interior, nunca lo hacemos en la calle. Y también me gustan estos mensajes que aparecen. La verdad es que no sé por qué estaba este ahí, pero me intrigó. En todo caso, aquí tenéis un colectivo, bueno, son una pareja que se llama Melatas. No sé si habéis venido por Barcelona o sois de Mallorca, pero está lleno. Y son dos personas que están haciendo esto y están cambiando realmente la manera de percibir las paredes en la ciudad. Bueno, esto que yo percibo en la calle lo intento aplicar en las posiciones que a veces me han invitado a diseñar. Y entonces lo que voy a hacer todo el rato en esta presentación es entrar en este planteamiento abstracto de la calle o de lo que estoy yo reflexionando y irme a algún proyecto mío y enseñar algunos planteamientos. En este caso es una exposición que hice en el CCCB ya hace tiempo, quizá el 2010, y estaba pensando en que los textos, esos textos que encontramos en las paredes, pueden tener también algún tipo de reflexión. Aquí solamente hay un juego visual, y es jugar con las perspectivas, las esquinas, y jugar un poco como cuando hay luz proyectada en la pared. Era una exposición sobre cine analógico, cine de 35 milímetros, y este juego que establecía el cine experimental con el material, lo intenté hacer yo también con el texto y este simple material de plástico, bueno, no es celuloide, pero el vinilo. Toda esta exposición juega con las perspectivas, con la esquina y cómo el visitante percibe eso y aún puede ser leído y das una información o añades algún tipo de información más a ese contenido que en realidad es lo que importa. La tercera situación, la distancia es la clave. Hay algo que he encontrado en la calle, que siempre me he dado cuenta en la calle y creo que pasa también en los espacios que a menudo vamos a diseñar o hemos diseñado. Y es que siempre hay una primera lectura, ¿vale? Yo ahora estoy caminando, miro esta pantalla y he hecho una primera lectura. Esto a mí me importa. Es de la misma manera que cuando coges un libro y lo hojeas. No siempre después de hojear un libro te lo vas a leer. Por ejemplo, hay la primera lectura en una exposición cuando inauguramos. Ahí sí que no vas a ver la exposición, es imposible porque siempre te encuentras muchas personas. Pero tendríamos que darle valor a este momento, ¿no? Al hecho de que nosotros como visitantes o lectores, si ahora hablamos de libros o de webs o lo que sea, usuarios, estos tres momentos que yo ahora os voy a hablar de continuación. El primero es que cuando te lo encuentras. El segundo, pues quizá es otra lectura. Por ejemplo, cuando voy, en este caso, a una exposición con mis hijos, sé que no la voy a entender y no voy a tener tiempo de verla todo. Pero es un recorrido de la exposición o del espacio en la cual estoy analizando diferentes partes. Y si ese espacio, esa exposición me gusta, hay un tercer momento cuando yo voy solo. Entiendo o quizá no entiendo lo que estoy leyendo, pero en todo caso le estoy dando tiempo. Esto lo encuentro en la calle. O sea, muchas veces tengo clientes de proyecto que pongo que sé que va a ir en la calle y me dicen, es que no se entiende. Yo siempre pienso, vale, pero vamos a repetir como 100 veces. Si no se entiende la primera, es que lo vas a ver la segunda.
Y siempre considero que entender un mensaje a la primera es importante y me gusta hacerme entender. Es algo que tenemos que proyectar siempre, ¿no? La posibilidad de que te entiendan. Pero hay proyectos, sobre todo los que están en un contexto como en la calle o que están en un contexto que vas a dar tiempo para ser leído, en que la lectura, aparte de que lo vas a ver muchas veces, les tienes que dar contenido, o sea, temporal. El tiempo es algo que corre a favor tuyo. Es decir, si lo vas a ver repetido tantas veces, ¿por qué no, no descifrar todos los contenidos a la primera? El tema es que no solamente es eso de que lo ves y no lo ves, sino que hay algo que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos un espacio. Y es que lo puedo leer a esta distancia o lo puedo leer a corta distancia. Esto algo tan simple que estoy haciendo en este momento es la base de diseñar en el espacio, que la gente se mueve. Y si se está moviendo, podemos jugar con lo que percibe a larga y corta distancia. Esto pasa en la calle, pasa concretamente en muchos aspectos de lo que veo en el arte urbano, y por ejemplo os enseño esta exposición un poco a los supergraphics que hablaba Merchel esta mañana. El tema es que aquí Big Bang Data, una exposición que invitaron a hacer en el CDCB, jugué un poco con lo que se ve en mayor tamaño y lo que se ve en menor tamaño para provocar una lectura a la distancia de que la gente se movía. Y aquí es lo que nos encontramos en las diferentes salas de la exposición. Elementos que eran de mucho mayor tamaño que otros, para provocar que la gente circulase entendiendo un mensaje mientras va circulando y se pare para leer lo que están en medida pequeña. Simple, normal, lógico, ¿no? Sí, pero esta lógica es parte de este aprendizaje que he ido llevando estos años. Entender que el hecho de que yo me estoy moviendo provoca que yo pueda entender cosas en este movimiento. Como lector, como visitante. Aquí tenéis diferentes imágenes de esta exposición que Olga Subirós y fue la comisaria y también la arquitecta. Aquí coincidimos con Dani. A mí me interesa el hecho de que la medida, en el caso de un espacio de la tipografía, crea un tipo de textura y un tipo de elemento que a veces no es perceptible a simple vista y tienes que irte muy lejos para ser entendido. Esto, aquí lo vemos claro, o más o menos claro, esto es la palabra estación y esta palabra solo se entiende de lejos. Vale. Otra de las cosas que he reflexionado durante estos años es que cuando me pongo a crear espacios o a diseñar espacios, habitualmente, y esto es lo que estaba diciendo esta mañana, el contenido lo trae, digamos, el cliente. El cliente viene, llega al estudio y me dice, hey, esto es el contenido. Esto es lo que yo quiero explicar. A partir de aquí tú creas una estrategia y un proceso para que eso llegue al lector, al visitante, al público, al usuario. Y siempre he pensado, ¿y qué pasa si yo creo este discurso? ¿Qué pasa si lo escribo yo? Aquí hay una pequeña reflexión, es muy simple. Normalmente nosotros como diseñadores nos piden que hagamos la forma. Lo sabemos. La forma siempre nace de una idea. Hasta aquí llegamos. Es lo que hemos ejercitado durante muchos años, nos lo explicaron en la escuela y nosotros lo aplicamos siempre. Y esto lo vemos y quizá esta forma nos lleva a la idea y al final le ponemos contenido, el contenido que nos han traído. Si ponemos en una balanza todo, y yo siempre he pensado que la parte del contenido es la que ocupa más. Es que no lo pienso yo solamente, lo pensamos todos. Es evidente que el contenido es la esencia de lo que estamos haciendo. No le podemos dar más valor a la forma si en realidad lo que queremos es que ese contenido coja valor. Pues yo he empezado a hacer contenido
Y he pensado que este contenido lo puedo hacer con las herramientas, y no me lo he inventado yo, es decir, ya llevamos años haciendo esto, estos 20, 30 años, pero lo que sí que me he dado cuenta es que no tenemos nombre para esto. Por ejemplo, le llamamos proyecto libre, o proyecto sin encargo, o proyecto de autoencargo, proyecto personal, proyecto ficticio, proyecto de autor, proyecto experimental, pero proyecto de autopromoción, que de hecho es donde puedes poner estos tipos de proyectos en los premios Laus, es como, hay algo que no es que chirríe, pero hemos entendido que el diseño gráfico siempre está en relación a algo externo que nos viene hecho, y cuando nosotros nos ponemos a hacer ese contenido, no está claro qué somos. Y bueno, tampoco pongo aquí ahora para dar la solución, no tengo la solución, no sé cómo se tendría que llamar esto, pero tendría que haber una solución. No puede ser que el nombre sea, de hecho, el que no me gusta a mí es proyecto sin encargo, porque hablar de proyectos sin encargo es aceptar que la lógica del diseño gráfico solo se entiende si hay alguien que lo encarga. Y en este sentido pienso que no puede ser. Hay aquí un defecto grave. El diseño no es solamente un proceso comercial. Y hay muchos procesos en todo el diseño que no solamente se establece a partir de la empresa. En todo caso, os he dicho esto de la calle. Decidí poner mensajes en la calle, hacerlos con mis herramientas e intentar encontrar la fórmula para que esto pase. Y hay algo que supongo que habéis intuido, me gustan los carteles, y considero que los carteles es una disciplina que no es propiamente interesante como tal por lo que es, por ese formato que es, sino para mí porque está en la calle. Y cuando está en la calle aparece algo nuevo, que es que la gente lo lee. Estos carteles tuve la suerte de que me los colgaron por toda la ciudad y puse esto: en esta ciudad el cartel está casi muerto. En todo caso, son estas reflexiones que tengo yo en relación a, por ejemplo, en este caso, el cartel. Es un proyecto que lo llamé Pirulí, Pirulón, Pirulero. Y lo llamé así porque en Barcelona llamamos a estas columnas pirulís. Y bueno, llenaron la ciudad de carteles que en el fondo están jugando el juego del arte urbano, pero lo están haciendo en un contexto, digámosle, legal. Lo hice con 3 carteles, este es otro. Lo titulé Cartel de diseño, porque me apasiona esta especie de prejuicio que tenemos con lo de diseño, al menos en mi contexto profesional. Todo lo que es de diseño, con mi madre, por ejemplo, todo lo que es de diseño no funciona. Quizá este cartel no se entiende, quizás es por eso que es un cartel de diseño. Bueno, está en catalán, pero vaya, creo que se interpreta un poco. Vale, continué. Otro cartel. Este le puse el título de Soy de papel. Y entonces, ¿por qué me lees?
Y este es otro papel, otro cartel. Esto es una pared pública. Me invitaron a hacer de comisario en una exposición en el Museo del Diseño. No os voy a hablar ahora de la exposición, pero sí el hecho de que este cartel es el que me provocó otra idea, que más adelante os explicaré. Porque en Barcelona, y creo que aquí en Murcia también he visto algunas de estas columnas, las columnas publicitarias, los pirulís que llamamos nosotros en Barcelona, son públicos, y esto la gente no lo sabe. Bueno, la quinta situación que voy a hablar es que una de las cosas que me gusta de la calle es que las cosas se pueden cambiar, se pueden arrancar, se pueden tocar, se pueden básicamente interactuar. Y siempre quise hacer algo más, algo que tuviera que ver con la interacción. Y en ese sentido os voy a hablar de este proyecto, no de este. Este proyecto lo enseño porque ese cartel que habéis visto antes después fue una cubierta de tabs. Y a partir de que estuviese esta cubierta, me llamó el director de entonces del Museo del Diseño para que diseñara una plaza en Barcelona. Y es en ese momento que me di cuenta de que no podía ser yo un diseñador gráfico y punto, y esa palabra de multidisciplinar al principio es cuando empezó a aparecer, porque pensé, creo que tengo demasiados pies en demasiados lados. Me invitaron a hacer una plaza que se encuentra delante del Museo del Diseño de Barcelona. Y aquí, cuando he dicho antes que tenía que pensar en interacción, he dicho también que me gustaría pensar en contenidos, pensé que no quería hacer algo simplemente interactivo, quería que tuviera algún tipo de contenido y que tuviera algún tipo de lógica. Entonces apareció el proyecto Brum Brum. Brum Brum es un proyecto que tiene que ver con LEDs, que tiene que ver con luz, y nació básicamente por un libro que escribí hace alrededor de 15 o 18 años. Propuse al museo que hiciéramos una plaza con sonidos, con ruido, y que la gente pudiese interactuar según cómo chillase. Si chillaba mucho, podía pasar cosas en el suelo. Si chillaba poco, pasaban otras. Y entonces, en este proyecto, el sonido era básicamente la base. Me pidieron que hiciese una plaza, yo les hablo de sonido, les hablo de luz y les hablo de interacción. Y aquí es cuando se me mezclan los conceptos y veo que siempre podemos salir de alguna cierta zona de confort. Este proyecto se parece a una especie de LED, perdón, nunca me sale la palabra, lo que nos encontramos con los sonidos en un ecualizador, exacto. Básicamente es como un gran ecualizador. Esto es el primer 3D que presentamos al cliente y básicamente se trata de chillar. Estos son trompetas que situamos en medio de la plaza y la gente puede chillar y si chilla el suelo cambia de color. Ahora os enseño una pequeña muestra a nivel visual. Y un pequeño...
A raíz de esto apareció otro proyecto y es cuando hablo de Las paredes hablan. Y es un proyecto que está relacionado con este suelo, con esta plaza, y me piden que haga mapping, que haga una proyección en la pared. Una de las cosas que me aburren de las proyecciones en la pared es cuando entramos en una especie de bucle de nuevas dimensiones en la que no hay nunca un final, y pensé que tendríamos que encontrar una fórmula para explicar una historia. Otra vez contenido, otra vez crear yo contenido, otra vez intentar que alguien me entienda. Hice un storyboard, pero en relación con el edificio. Y ahora aquí tenéis imágenes de lo que pasó. Intenté trabajar con sonidos, pensé que tenía sentido trabajar con onomatopeyas otra vez, con el suelo interactivo. Y aquí tenéis una pequeña muestra visual. Vale, esto era Xiu Xiu. Bueno, a manera de conclusión, voy a enseñar un último proyecto. Es el que acabo de hacer hace muy poco, se ha inaugurado hace un mes. Y es básicamente algunas de las conclusiones que he llegado ahora, y creo que las he hecho de una manera muy esquemática, en realidad están plasmadas en esta exposición. Me invitaron en Santa Mónica, es un museo de Barcelona, a hacer una intervención. Y pensé que aún soy jovencito para hacer una intervención o una exposición monográfica de mi vida profesional. Pensé que esto ahora no tiene sentido y quería hacer algo que explicase algún tipo de contenido. Llevo tiempo haciendo estas intervenciones en la calle, llevo tiempo usando el cartel, pero no el cartel como un único elemento, sino un cartel que se combina con otros y crea elementos, un sistema a partir de elementos pequeños que son este formato cartel. Y pensé que tenía sentido hablar de todo esto que descubrí, que de hecho hay gente que lo sabe, pero no es de común, o sea, no lo sabe todo el mundo, que es en relación a las columnas de publicidad. El hecho de que nosotros como ciudadanos podemos, al menos en algunas ciudades de España, concretamente en Barcelona, se puede explicar tu opinión en formato papel y engancharlo en cualquier columna y nadie te va a decir nada. Una de las cosas que tiene el arte urbano es que a priori está jugando con lo que es o no es legal. Y nosotros como diseñadores gráficos podemos intervenir en las ciudades. Hay ciudades que sí, en las que hay sitios para colgar los carteles y a nuestros clientes les podemos recordar esto también. En todo caso, estas pequeñas ideas
las he instalado en este proyecto que le he llamado otra vez un nombre. De alguna manera, lo que empecé con esos cartelitos que os dije antes que se llaman Pirulín, Pirulón, Pirulero, se acaban con este otro proyecto que se llama Pirulis. Digamos que es como hacer un ciclo. Me he dado cuenta que por qué hay escritores, cineastas que hacen parte 1, parte 2, parte 3, porque en el fondo los proyectos no se acaban siempre en el primero o en la primera parte, sino que lo quieres continuar. Imagino que este proyecto es el final de todo este ciclo. Y creé un tipo de... Bueno, esta es la difusión de la exposición que he hecho con Gerard Mallandric. Y es un proyecto que intenta reflexionar con 9 columnas. Situé 9 de estas columnas en el espacio del Santa Mónica y en cada columna puse diferentes carteles para reflexionar sobre el hecho de explicar cosas en la calle. Esta es la exposición concretamente. Cada uno de estos carteles está reflexionado sobre un tema diferente. Por ejemplo, el primero de todos es el cartel que está en la calle, es como a modo de introducción. Llegas en este espacio y te encuentras con el cartel que ya conoces porque se supone que hay gente que llega aquí porque lo ha visto en la calle. Y hay diferentes carteles que reflexionan o columnas que reflexionan sobre el hecho, por ejemplo, habla de lo que he dicho antes, ¿no? Del hecho de caminar, ver algo a distancia y algo más cerca. Y en esta columna, concretamente, hay elementos escondidos que la gente puede encontrar. Hay otro, por ejemplo, el de aquí, es un cartel, es una columna totalmente interactiva, analógico-interactiva. O sea, básicamente no se entiende nada de lo que está escrito porque lo arrancamos todo. Y como pusimos diferentes capas de cartel, al final quedó esta textura que veis a la izquierda. Este cartel, que ahora solo estoy viendo un trocito, reflexiona sobre lo que he dicho antes, sobre el hecho de pasear. El paseo como algo que nosotros como público tenemos que hacer cuando vamos a ver una exposición o un espacio, y como lectores de ese espacio, el hecho de caminar nos propone que haya un diálogo con lo que está en las paredes. Este es digamos, el cartel interactivo. Este, por ejemplo, es otra columna en la que puse toda la normativa del Ayuntamiento de Barcelona y señalé, si lo veis, bueno, es evidente que ahora nos vais a fijar, pero bueno, este de aquí son todas las páginas y señalé el trocito que habla del hecho que en Barcelona se pueden colgar carteles de manera legal en columnas. Estas columnas, por cierto, y es el título de la exposición, se llaman oficialmente COLE. CO de columnas, L de libre y E de expresión. Son eso, columnas de libre expresión. Yo el título de la exposición le titulo al revés, columnas de expresión libre, pero básicamente es lo mismo. Después aquí hay otro cartel, aquí pone mensaje que no entiendo. Lo he leído tantas veces que cuando me lo encuentro en la calle, que finalmente he entendido y me lo creo. Siempre entiendo que esto que me pasa a mí a menudo, que no entiendo algo y estoy feliz cuando lo acabo entendiendo, es algo que como lector, como paseante, lo tendríamos que experimentar todos. Esta es otra columna que me hizo pensar que, de acuerdo, entiendo que los artistas, digámosle, los artistas urbanos, les encanta pintar los trenes, quieren hacerlo de manera ilegal, entienden que cuando los invitamos a hacerlo de una manera legal, ya no estamos hablando de arte urbano, quizás estamos hablando de arte urbano y lo otro era graffiti, que el graffiti sí que entiendo que es siempre o pretende ser ilegal. ¿Por qué pasaría si estas columnas, que son de expresión libre, las situáramos para que los grafiteros hicieran su intervención? Que hubiese sitios que solamente en la ciudad ellos pudieran hacerlo de manera legal. Es posible que para ellos esto no fuese ninguna importancia, no tuviera ninguna importancia, y supongo que algunos de vosotros estáis aquí sentados. Pero bueno, es una idea que creo que no me he inventado yo y podría ser relevante, porque de hecho a mí me interesa mucho que esta gente continúe trabajando. Otro cartel que puse, otra columna, es cuando, aquí pone "te manipulo", y puse, ¿sabéis estos cartelitos que pone el teléfono del pintor para que le llames para si quieres que le pinte tu casa o la mujer de la limpieza o cursos de inglés?
Y entonces yo puse preguntas. Y entonces la gente podía responder, por ejemplo, ¿te manipulo? Sí, no, sí, no. Son preguntas relacionadas con estas ideas que bueno, planteo a mi posible público en relación al hecho de poner mensajes en la calle.